Saren. Nihilus. This isn't your mission, Saren. What are you doing here? The Council thought you could use some help on this one. I wasn't expecting to find the Geth here. The situation's bad. Don't worry. I've got it under control. Conocidos por su cultura militarista, disciplinada y obsesionada con el ejército, los turianos fueron la tercera raza en unirse al Consejo de la Ciudadela. Son originarios de Palaven, siendo mejor conocidos por su papel militar, particularmente por sus contribuciones de soldados, naves estelares y tropas a la flota del Consejo de la Ciudadela. Son respetados por su ética de servicio público, siendo los turianos quienes primero propusieron crear CC, un servicio policial que realmente funciona más como fuerza militar. La mayoría de los oficiales de CC, por ejemplo, son turianos, y representan más del 50% de la fuerza policial total de la estación del Consejo de la Ciudadela. Por eso mismo, a veces otras razas los ven como increíblemente imperialistas y rígidos, y existe cierta animosidad entre los turianos y humanos. Los turianos suelen medir más de 6 pies de altura, tienen 2 dedos largos y proporcionalmente gruesos, y un pulgar oponible en cada mano, cada uno con garras en la punta y un conjunto de mandíbulas alrededor de la boca. Su característica más distintiva es su caparazón metálico que contiene trazas de tulio. Los turianos desarrollaron este rasgo como una defensa contra los mayores niveles de radiación solar que penetran el débil campo magnético de su mundo natal. Palaven tiene un núcleo pobre en metales, lo que genera un campo magnético débil y permite que entre más radiación solar en la atmósfera. Para aliviar esto, la mayoría de las formas de vida en Palaven desarrollaron algún tipo de exoesqueleto metálico para protegerse. Su caparazón en forma de placa reflectante hace que los turianos sean menos susceptibles a la exposición prolongada a la radiación de bajo nivel, pero no poseen ningún tipo de armadura natural. La gruesa piel de un turiano no va a detener los proyectiles ni los rayos de energía dirigidos. Sin embargo, pueden experimentar el equivalente a un masaje. Los turianos pueden sentir vibraciones a través de su caparazón con el uso de un martillo. Su sangre, por otro lado, tiene una coloración azul oscuro, no roja. Sin embargo, las heridas de caparazón y cicatrices subsiguientes pueden aparecer rojas. Las características de los turianos son aviares, lo que los hacen parecerse a aves o rapaces humanoides. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de criaturas aviares de la Tierra, los turianos son vivíparos y dan a luz a crías vivas. De hecho, se puede afirmar en cierto modo que los turianos recuerdan al vínculo evolutivo entre aves y dinosaurios. Los turianos también son reconocibles por sus voces que tienen un efecto de flanco distintivo y exhiben características de dimorfismo sexual, mientras que todos los individuos tienen rasgos faciales similares a mandíbulas que flanquean la boca. Sus mujeres presentan las crestas craneales en flecha hacia atrás, en comparación con sus contrapartes masculinas que proyectan una silueta similar a la de una ave rapaz. En cambio, poseen extensiones de mejilla algo elaboradas y una forma de cuerpo que es considerablemente mucho más elegante y esbelta que la de sus contrapartes masculinas. Al igual que los quarianos, su bioquímica se basa en los destroaminoácidos, lo que los distingue de la mayoría de otras especies, incluida la humanidad, que se basan en levoaminoácidos. No pueden comer alimentos humanos ni ingerir ninguna sustancia a base de levoaminoácidos. Para los turianos, mantener relaciones sexuales con individuos de otras especies es peligroso. Cualquier intercambio de sustancias puede hacer que cualquiera de las partes sufra reacciones adversas, incluido un shock anifiláctico severo que sufren los turianos y que es potencialmente mortal si no se trata. Los turianos también exhiben características de depredadores en lugar de las especies de presa, comparable con la biología Krogan. Por ejemplo, sus ojos están alertas, miran hacia adelante y dan la impresión de que poseen una vista excepcional. Al mismo tiempo, sus dientes y mandíbulas imitan las estructuras que poseen los depredadores apes, como los cocodrilos o los antiguos dinosaurios carnívoros. Sus garras, por ejemplo, por otro lado, tanto en pies como en manos parecen capaces de desgarrar la carne. Como tal, su dieta se basa principalmente en la carne. Sus cuerpos delgados también parecen sugerir que son capaces de moverse a altas velocidades. Al menos para los turianos masculinos, halagar la cintura o el flequillo de una pareja potencial parece ser una forma de expresar atracción.
Las prácticas de aseo masculino para atraer parejas potenciales, por ejemplo, si salen en citas, incluyen limarse las garras y pulirse el flequillo. La actitud marcial de los turianos, por otro lado, impregna todos los aspectos de su sociedad, desde la arquitectura hasta el arte y la política. No sorprende que su mundo natal nunca haya sido ocupado por una fuerza invasora. La civilización abarca 15.000 años de historia. Los turianos, por ejemplo, ya habían descubierto varios relés de masa y engendrado varias colonias por toda la galaxia cuando los azares habían descubierto la estación de la Ciudadela. La guerra de unificación se estaba librando para este momento. Este conflicto, como se llamó, comenzó con hostilidades entre las colonias más alejadas de su mundo natal. Estas colonias estaban siendo dirigidas por caciques locales, muchos de los cuales se habían distanciado de la jerarquía, y en la influencia del gobierno, esas colonias se volvieron cada vez más heladas y xenófobas. Los colonos comenzaron a usar emblemas o marcas faciales para diferenciarse de los miembros de otras colonias, y las hostilidades abiertas se volvieron comunes. Cuando finalmente estalló la guerra, la jerarquía mantuvo una diplomacia estricta y se negó a involucrarse. Después de varios años de lucha, quedaron menos de una docena de facciones insurgentes y la jerarquía finalmente intervino con su ejército. En ese momento los caciques ya estaban demasiado débiles para resistir y se vieron obligados a poner fin a la lucha y renovar su lealtad a la jerarquía. Aunque se restableció la paz, tomó varias décadas para que la animosidad entre los colonos se desvaneciera por completo. Desde la guerra de unificación, los turianos normalmente llevan elaborados tatuajes que marcan su colonia de origen. Aunque no se sabe qué marcas distinguen qué colonia, o si el color tiene algún significado, estas marcas suelen ser blancas, especialmente los turianos con caparazones más oscuros, pero pueden ser de otros colores como azul o rojo. Hasta el día de hoy, la mayoría de los turianos todavía usan marcas faciales de sus colonias de origen, ya que los turianos han generalizado tanto la pintura facial tribal como una tradición cultural. En cambio, el estereotípico equivalente se aplica a los turianos que carecen de tatuajes faciales, y por lo tanto no tienen ninguna lealtad. A estos se les denomina con la frase descarado, que se convierte en una abreviatura de falta de confianza. Esta frase descarado se invoca con más frecuencia para burlarse de los políticos en general, por obvias razones. Los turianos, por otro lado, disfrutan de amplias libertades. Mientras uno cumpla con sus deberes y no impida que otros cumplan los suyos, un turiano es libre para hacer lo que quiera con su vida. Por ejemplo, no hay libertades contra el uso recreativo de drogas, pero si alguien no puede cumplir con sus deberes debido al uso de drogas, sus superiores intervendrán. Los procedimientos judiciales son realmente intervenciones. Los compañeros expresan su preocupación y tratan de convencer a un infractor de que cambie. Si la rehabilitación falla, los turianos no tienen reparos en sentenciar a personas peligrosas a cadena perpetua con trabajos forzados para el Estado. Los turianos creen que los grupos y áreas tienen espíritus que trascienden al individuo. Por ejemplo, se considera que una unidad militar tiene un espíritu literal que encarna el honor y el coraje que ésta ha mostrado. El espíritu de una ciudad refleja los logros e industrias de sus residentes, y el espíritu de un árbol antiguo refleja la belleza y tranquilidad del área en que crece. Estos espíritus no son buenos ni malos, ni se les puede pedir intercesión. Los turianos no creen que los espíritus puedan afectar el mundo, pero los espíritus pueden inspirar a los vivos. Las oraciones y rituales permiten que una persona converse con un espíritu para recibir orientación o inspiración. Por ejemplo, un turiano que ve impuesta a prueba su lealtad puede apelar al espíritu de su unidad con la esperanza de reconectarse con el orgullo y honor de su grupo. Un turiano que desee crear una obra de arte puede intentar conectarse con el espíritu de un hermoso lugar. Los turianos disfrutan de absoluta libertad de religión y pueden practicar lo que les atraiga, siempre que no impida la capacidad de nadie para cumplir con su deber. Hay muchos practicantes de la filosofía acericialista, y desde su contacto con la humanidad, a pesar de las relaciones tensas entre ambos grupos, los turianos han empezado a practicar ciertas religiones humanas. En el pasado, sin embargo, los turianos creían que los titanes cruzaban Palaven, buscando los cielos, adoraban a estas deidades y se comunicaban con ellas a través de una estructura en Palaven llamada el Templo, o conocida también como el Templo de Palaven. Este templo fue atendido por una orden religiosa llamada los sacerdotes de Valuvian, que vestían túnicas púrpuras especiales que oscurecían su forma. Para que un turiano se uniera a esta orden religiosa, debía ser considerada lo suficientemente digna a través de ordenación. Sin embargo,
Cuando los turianos se dispersaron desde Palaven y descubrieron otra vía en las estrellas, sellaron el templo de Palaven, porque según ellos, ya no necesitan leyendas que los empujaran hacia arriba. Con el tiempo, el templo quedó abandonado. Eventualmente los sacerdotes de Valuvian se convertirían en leyenda. Sin embargo, la orden religiosa continuaría existiendo hasta el siglo XXII. Los turianos se dividen en 27 niveles de ciudadanía, comenzando con los civiles, razas cliente e hijos, y el periodo inicial de servicio militar es el segundo nivel. La ciudadanía formal se otorga en el tercer nivel después del campo de entrenamiento. Para especies clientes, la ciudadanía se otorga después de que el individuo haya estado en el ejército. Se espera que los ciudadanos de mayor rango lideren y protejan a sus subordinados. Y se espera que los ciudadanos de menor rango obedezcan y apoyen a sus superiores. La promoción a otro nivel de ciudadanía se basa principalmente en la evaluación personal de sus superiores y compañeros. En la parte superior están los primarcas, cada uno de los cuales gobierna un grupo de colonización. Los primarcas votan sobre asuntos de importancia nacional, de lo contrario mantienen una política de no intervención, confiando en que los ciudadanos en cada nivel por debajo de ello harán su trabajo de manera complaciente. A lo largo de su vida, los turianos ascienden a los niveles superiores y ocasionalmente son degradados a inferiores. El estigma asociado con la degradación no recae en el individuo degradado, sino en quien lo ascendió, cuando no estaba preparado para asumir una responsabilidad adicional. Esto frena la tendencia a promover a personas a puestos más allá de sus capacidades. Asentarse en un rol y el rango no se considera estancamiento. Nacer en Palaven, sin embargo, no hace que alguien sea reconocido como ciudadano formal en la sociedad turiana, ya que pueden nunca haber entrado en el campo de entrenamiento o haberse registrado en el ejército. Es de destacar que todo turiano que sea mayor de edad y tenga una capacidad mental sólida es un soldado. El servicio militar es obligatorio para ellos. La conscripción es algo legal en el ejército turiano. Si ese turiano puede caminar y hablar, ese turiano está entrenado para pelear. El gobierno es más conocido como la jerarquía turiana. Es una meritocracia jerárquica. Si bien tienen gran potencial para el mal uso, esto se ve atenuado por el deber cívico y la responsabilidad personal que los turianos aprenden durante toda su vida. La sociedad está muy reglamentada y muy organizada, y la especie es conocida por su estricta disciplina y ética de trabajo. Los turianos están dispuestos a hacer lo que hay que hacer y siempre lo cumplen. Para el servicio militar obligatorio, este comienza a los 15 años. Los turianos comienzan un periodo obligatorio de servicio militar por un periodo de tiempo desconocido, posiblemente hasta los 30, al final del cual deciden si permanecer en el ejército, si se convierten en funcionarios públicos. Aquellos que eligen irse siguen siendo reservistas y pueden ser llamados a la acción si surge la necesidad. El ejército turiano también se ocupa de tareas de servicio civil como mantenimiento de infraestructura, la policía y burocracia, lo que significa que esos reservistas no van a desempeñar necesariamente funciones de combate, excepto en momentos de extrema necesidad. Gran parte de los nombres, como por ejemplo Áurudas, Donatus, Désolas Arturios o General Corintos, así como la cultura y doctrina militar turiana, también reflejan la del Imperio Romano, especialmente su énfasis en colonizar enemigos. No son fácilmente incitados a la violencia, pero cuando el conflicto es inevitable solo entienden el concepto de guerra total. No creen en escaramuzas ni en batallas a pequeña escala. Utilizan flotas y números masivos para derrotar a un adversario, de manera tan completa que eliminan cualquier amenaza de tener que luchar contra el mismo oponente más de una vez. No exterminan a su enemigo, pero lo devastan de tan completa manera que el enemigo no tiene más remedio que convertirse en una colonia turiana. Se teoriza que en un conflicto entre los humanos y los turianos, en su primer contacto, si hubiera continuado, los turianos podrían fácilmente haber aniquilado a toda la humanidad. El primer contacto de los turianos con otra raza inteligente ocurrió en medio de la rebelión Scrogan. Durante este conflicto, el Consejo de la Ciudadela hizo el primer contacto con los turianos. A instancias del Consejo, los turianos usaron su considerable maquinaria de guerra contra los Krogan. Ahora una amenaza reconocida. Si bien la ofensiva turiana inicial logró derrotar a muchas bandas de guerreros Krogan, provocó un contraataque masivo que los Krogan usaron contra varias colonias turianas. 3 mundos turianos quedaron completamente inhabitables, después de que los Krogan usaran antorchas de fusión para arrojar asteroides, y la batalla más sangrienta en la historia turiana ocurrió en Digeris, donde el planeta fue severamente bombardeado y los turianos sacrificaron muchas fragatas y cazas para acabar con una flota de acorazados. En lugar de asustar a los turianos con esta demostración de fuerza,
los turianos solo lucharon con más determinación para aplastar a los Krogans. Eventualmente, los turianos implementaron la genofagia desarrollada por los salarianos. Con su ventaja numérica eliminada, la mayoría de los Krogans fueron sometidos en el año 800 EC, aunque las acciones insurgentes dispersas continuarían durante décadas. En el año 900 DC, a los turianos se les concedió la membresía de pleno derecho en el Consejo de la Ciudadela, en agradecimiento por su servicio durante las rebeliones Krogan. El ejército turiano llenó el nicho militar y de mantenimiento de la paz dejado por los llamados Krogans. Por lo tanto, se convirtieron en la principal fuerza militar del Consejo. En 2157, siguiendo las leyes del Consejo vigentes desde las guerras Ranichi que prohibían la activación de cualquier relé de masa desconocido, una fuerza turiana abrió fuego contra exploradores de una raza aún desconocida. Esta raza era la humanidad. Los turianos se contrastan mucho con los humanos más que cualquier otra especie, especialmente debido a la historia que generó este conflicto. De hecho, se considera increíblemente desafortunado que los turianos de todas las especies fueran los que hicieran el primer contacto con la humanidad, porque los turianos son tan disciplinados y tan rígidos con las leyes, que abrieron fuego contra naves alienígenas no identificadas sin siquiera intentar comunicarse. Cuando las cosas se intensificaron a la guerra, recurrieron a tácticas que los humanos consideraron crímenes de guerra. De hecho, durante la genofagia, aunque algunos individuos salarianos que participaron en la investigación estaban aterrados por el uso de esterilizar a toda una especie, los turianos no dudaron en hacer lo que ellos creían necesario. La guerra de primer contacto. Después del conflicto inicial, durante las próximas semanas, los humanos, superados en número, perdieron varios grupos de exploración y patrulla a causa de la ofensiva turiana. El conflicto llegó a un punto crítico cuando una flota turiana atravesó las líneas de la alianza y sitió la colonia humana de Chansi. Sin otras opciones, la guarnición de la alianza en Chansi se rindió, y los turianos procedieron a ocupar el mundo, seguros de que la mayoría de fuerzas de la alianza habían sido derrotadas. Sin embargo, un mes después, la segunda flota de la alianza tomó por sorpresa a los ocupantes turianos y los expulsó del planeta. Ambos lados comenzaron los preparativos para una guerra interplanetaria prolongada, pero antes de que esto pudiera suceder, el Consejo intervino y reveló la comunidad galáctica a la humanidad. Se negociaron los términos de la paz y se puso fin efectivamente al conflicto. El Consejo ordenó a los turianos que hicieran grandes reparaciones a la alianza por su participación en la instigación de la guerra, conocida en la galaxia como el incidente de Relé 314. La desconfianza entre ambas razas aún persistiría después de eso, pero mientras mantenían una cuidadosa tregua entre los turianos con los humanos, ambos grupos participaron en un proyecto de colaboración anónima conocida como Normandía o Normandy, desarrollada conjuntamente por la Alianza y la jerarquía turiana, con el patrocinio del Consejo. Aunque no era la primera nave turiana que estaba optimizada para misiones de reconocimiento en solitario en profundidades de regiones inestables, esta era única porque utilizaba tecnología furtiva de última generación, impulsada por un núcleo de transmisión experimental. El ejército turiano, como es obvio de estas políticas, es el centro de su sociedad. No es solo una fuerza armada, es una organización de obras públicas que lo abarca todo. La policía militar es también la policía cívica. Los cuerpos de bomberos sirven tanto en población civil como instalaciones militares. El cuerpo de ingenieros construyen y mantienen puertos espaciales, escuelas, plantas de purificación de agua y centrales eléctricas. Y la marina mercante se asegura de que todos los mundos obtengan recursos necesarios. Otras especies ven a los turianos como hombres de acción y generalmente se le consideran como la raza más progresista de la ciudadela, aunque algunas especies creen que los humanos han empezado a reemplazar esta posición. Dado que su cultura se basa en una jerarquía militar, los cambios y avances aceptados por el liderazgo son rápidamente adoptados por el resto de la sociedad con mínima resistencia. Sus guerras suelen estar marcadas por resistencia ciudadana. La mayoría de familias turianas guardan armas en sus casas y toman cursos básicos de capacitación que incluyen instrucciones sobre cómo crear dispositivos explosivos antivehículos simples. Para suprimir las milicias ciudadanas, la jerarquía hace uso de escuadrones de ejecución conocidos como Hastati, que son usados para suprimir a la población a través de medidas sumamente draconianas y brutales. Primero se establecen campos seguros en las ciudades para incentivar la rendición. A continuación, se despliegan a los soldados Hastati de puerta en puerta. Cualquiera que niegue a ser transportado a un campamento seguro o demuestre intenciones hostiles será fusilado. Las unidades de entierro Hastati luego recuperan y creman los cuerpos. El peor pecado que pueden cometer a los ojos de su gente es mentir sobre sus propias acciones.
Los turianos que asesinan generalmente intentarán salirse con la suya, pero si son interrogados directamente, la mayoría confesará el crimen, aunque siempre existirán aquellos que realmente harán todo lo posible para ocultar su crimen o no decir nada. La economía turiana, aunque es mucho más grande que la humana, no puede igualarse al tamaño y el poder de las Azaris. Gran parte de su economía se debe a los bolos, y es que los turianos tienden a aceptar a otras razas como razas clientes a cambio de protección. Los turianos tienden a ser muy malos empresarios y generalmente muy pobres. Para compensar esto, aceptaron a los bolos como raza clientes, ofreciendo protección a cambio de su pericia fiscal. Su ejército cuenta con el apoyo de una infraestructura bien desarrollado. Fabricantes como Armas Arsenal y Hewlett Armory producen equipos avanzados y confiables. También se sabe que fabricantes bolos producen imitaciones baratas de equipos militares turianos. El pilar de su infantería es el rifle de asalto Feiston, un arma ligera, precisa y versátil, que sin embargo tiene más potencia que otros rifles de su tamaño, llamada así en honor al espíritu turiano de la creación. Otras armas incluyen el rifle francotirador antimaterial Grisai y el lanzador de misiles ML-77, fabricado por Armas Arsenal, uno de los principales proveedores de su ejército. Su ejército tiene una disciplina formidable. Los oficiales y suboficiales son vidales, con años de experiencia en el campo. El personal alistado está completamente capacitado y mantiene la calma bajo el fuego. Retroceden en orden, teniendo emboscadas a medida que avanzan. Por lo mismo, los bióticos son poco comunes entre los turianos. Si bien son admirados por sus habilidades exigentes, los bióticos están sujetos a mucha sospecha y desconfianza por parte de otros turianos, y son sacados del servicio militar normal y colocados en unidades especiales, conocidas como cabalas, cuyo orgulloso dicho es: lo intangible es imparable. Dado que los bióticos turianos son relativamente raros, las cabalas se convierten en equipos pequeños y muy unidos, de temibles guerreros bióticos que están entrenados para manejar las misiones de filtración más letales. Como resultado de esta estima en la sociedad, algunos bióticos deciden optar por no continuar sirviendo en el ejército, después de que finaliza su periodo de servicio obligatorio, para convertirse en mercenarios donde sus talentos pueden ser mejor apreciados y utilizados. Los escuadrones individuales pueden solicitar apoyo aérea e infantería, haciendo un uso extensible de drones de combate para tareas ligeras y cazas controlados por VI, y practican armas combinadas. La infantería opera con armaduras apoyadas por cañones aéreos. Estratégicamente son metódicos y pacientes, no les gustan las operaciones arriesgadas. Se viven en numerosas legiones y la tradición es importante para cada una. Cada legión tiene un personal de tiempo completo de historiadores que narran sus honores de batalla en detalle. Los más antiguos incluso tienen registros que se remontan a su edad de hierro. Si una legión es destruida en batalla, se reconstruyen en lugar de reemplazarla como la harían otras especies. Una de las legiones más reconocidas es la perteneciente a la letal Legión 26 Armger de los Turianos, formada por soldados Havoc. Estas unidades utilizan paquetes de propulsión para lanzar ataques ultra rápidos y precisos contra enemigos desprevenidos, y fueron la base para la armadura de los Pathfinder de la iniciativa Andrómeda. Los turianos reclutan unidades auxiliares de razas menores conquistadas o absorbidas. Estos auxiliares son generalmente unidades de infantería ligeras o caballería blindada, que protegen y apoyan las principales formaciones de batalla. Su armada se divide al menos en 32 flotas, y el Tratado de Farisen le asignan más acorazados que a cualquier otra raza. Los turianos poseían 37 acorazados en 2183 y 39 a partir de 2185. Sus diseños militares pueden verse incluso en sus instalaciones militares. Por ejemplo, la estación del comandante en el CIC de una nave turiana está en la parte trasera. Eso se debe a que en un diseño turiano sus comandantes prefieren siempre mirar por encima de sus subordinados en lugar de estar en el medio. La armada sirve como una fuerza galáctica de mantenimiento de la paz y también es el principal brazo militar del Consejo, contribuyendo con la mayor parte de la flota de la Ciudadela. La naturaleza militar turiana es uno de los rasgos más interesantes de los turianos en general. Pero díganme ustedes qué piensan de los turianos. No olviden darle like, suscribirse al canal y decir Nobody would give me a mirror. que habláramos. How bad is it? Hell, Garrus, you were always ugly. Slap some face paint on there and no one will even notice. Oh, don't make me laugh. Damn it, my face is barely holding together as it is. Some women find facial scars attractive. Mind you, most of those women are Krogan.